Saluden a la cámara y comenzamos. Pueden tomar sus anotaciones, este, eh, tus anotaciones. Yo te di el internet, no te había visto, perdóname. Yo te había visto por ahí, pero no sabía. Por ahí estoy, aquí mismo estoy. Sí, gracias, gracias. Vamos a comenzar con una pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Te alabamos, te bendecimos. Espíritu Santo, amigo Espíritu Santo, no puedo fluir, no puedo orar, no puedo conectarme si tu presencia no está con nosotros. Si tu presencia no está conmigo, Espíritu Santo, soy como relámpago, como martillo que le da la piedra o como metal que hace ruido, pero sin esencia. Espíritu Santo, te necesito hoy más que nunca, que seas tú, mi amigo, ayudándome, Señor, con el don de enseñanza para poder impartir a tus hijos, Señor, misterios ocultos, Señor, palabra profética y que podamos fluir en unas dimensiones de gloria que no todos pueden alcanzar. Padre, bendice a cada persona que se ha conectado y todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pregunta. Ayer, antier, digo, ni ayer ni antier, el pasado domingo cuando prediqué de Beersheba, Bernabé, quiero decir que yo prediqué y no lo especifiqué muy bien, y me disculpo por eso porque estaba bien emocionado en el espíritu, pero muchas de las informaciones que yo saqué las saqué de la Torah oral. En la próxima reunión que podamos reunirnos sábado, que va a ser el 10, y espero que hayan hecho las maquetas y tengan un proceso de las maquetas, siento a Dios en esta hora, siento a Dios. Las maquetas, mira, gente se está moviendo, gente está frisada, pero esas maquetas, vamos a comenzar con la clase mística, que no la hemos tocado. Después vamos a seguir a la clase profética y después vamos a Aleph Bet. Y en el Aleph Bet vamos a hablar del Midrash. Es la información que yo sé que es de investigaciones midrashicas exhaustivas que hicieron los judíos. Y vamos a ver cómo esa complementa y reafirma la fe y los documentos oficiales. El Midrash no es otra cosa el libro más antiguo de estudio de la palabra de Dios. El libro más antiguo de estudio de la palabra de Dios. Y formé y todo lo que hablé exactamente de Nash cuando hablé de Salomón, perdóname, de Derash, todo eso era Derash, para que ustedes vean una forma de interpretación de la palabra de Dios, Derash, porque es fácil ver el logo, es fácil ver el rema, pero el Derash, pues, mucha gente no lo predica o lo saca de ese sistema, pero Jesús lo sacaba constantemente. Y muchas de las cosas que Jesús sacaba, lo sacaba del Derash, ahí en la forma interpretativa. Y ayer, ¿de qué método yo utilicé? Vamos, vamos. ¿Qué método ustedes piensan que yo utilicé ayer? Sod, ¿Y cómo? Sod, ¿Por qué? porque hablaba misterios. Son 3 puntitos para el hermano Mariano. 3 puntitos. Y para Nancy también, porque Ay, estamos los Nancy, dos no te acá. escuché. Nancy, Estamos los dos Nancy, acá. no te voy a dar 3 puntos, te voy a dar 8 puntos. Gracias, no te había escuchado, Nancy, Dios te bendiga mucho. Gracias por estar aquí. Ok, y rapidito vamos a comenzar. Hmm, Se supone que esa clase profetas, ok, clases profetas, closes, solamente ahí ya comenzamos mal. Escuela profética K2. Profetas en hebreo, profetas en hebreo la palabra
profeta es pronunciado Naví. Los profetas en la tradición hebrea eran vistos como mensajeros de Dios que comunicaban su voluntad y su enseñanza. Profeta, así se escribe, Naví o Navim, con M al final. En la cultura hebrea, una tradición mística judía, los profetas Navim en hebreo, tienen un rol significativo y se le considera intermediarios entre el mundo divino y el mundo humano. Se cree que estos profetas tienen acceso a niveles superiores de entendimiento, sabiduría divina, y son capaces de recibir revelaciones, visiones que trascienden la percepción ordinaria. Percepción ordinaria. O sea, un profeta no solamente es un mensajero de Dios que comunica la intención de Dios, sino que también puede ser un intercesor. Escriba ahí bien grande, un intercesor no tiene que ser profeta, pero un profeta tiene que ser intercesor. El profeta y la falta de oración, eso no existe, mi hermano. Tú no puedes ser profeta de la montaña y viendo Netflix todo el tiempo, y viendo Goku todo el tiempo, y viendo los Thundercats todo el tiempo, y no dedicas tiempo a la espiritualidad. Eso no existe. No existe un profeta que no tenga una pasión por la oración. No existe un profeta que no sea un intercesor por la pasión. Un profeta que no se prepara en oración dejó de ser profeta. O es un profeta que está a punto de corromperse totalmente. Por eso, un intercesor, tú puedes ser un intercesor en oración, en oración, en oración, no necesariamente tú eres profeta. Pero un profeta requiere una intercesión violenta, una intercesión más allá de toda duda. La intercesión en el profeta es vital, es su alimento, es su respiración. Mi hermano, yo cuando yo no oro me siento que me asfixio. Yo cuando estoy lleno de estrés siento como que no he caído en tiempo. Por eso la gente siempre me pregunta, pastor, ¿cuánto tiempo tú oras? Pastor, ¿cuánto tiempo tú dedicas a la oración? Esa pregunta yo se la hice siempre a mi mentor. Y mi mentor siempre me dice, nunca le pongas hora a la calidad que pasa tiempo con Dios. Y yo estaba buscando y un profeta llamado Cano, que fue uno de mis mentores en la oración en el monte, allá en Puerto Rico, en Vega Alta, allá en Monte Oré, me decía, Edwin, tú tienes que orar hasta que tú te conviertas en una oración. Que no tiene que estar arrodillado, que no tiene que estar postrado, que no tiene que estar en la iglesia. Tienes que orar hasta que tú no sepas cuándo tú dejaste de orar y cuándo tú dejaste de vivir. Punto. Eso es un naví, un intermediario. Ahora, mira la clave de todo esto, porque a veces no asociamos la sabiduría con lo sobrenatural y pensamos que la sabiduría es el poder del consejo. Ay, esa camisa no te queda bien. Eso no es sabiduría. O cuando tú dices, mira, yo te aconsejo, que te compres el carro y te compró el carro y es la persona más feliz. Eso no es sabiduría. La sabiduría no es de este mundo. Por eso la gente confunde el don de sabiduría con cuánta gente tiene en las redes, con cuánta gente están debajo de cobertura, con cuánta gente llega a mi casa. Eso no es sabiduría. Ay, yo estoy explotando esto. Entonces, ¿qué es sabiduría? Mira, te lo contesto de esta manera. ¿Quién era el rey más poderoso y lleno de sabiduría? ¿Quién era? Vamos, abre los micrófonos. Salomón, Salomón. ¿Quién? Salomón.
Salomón, todo lo que dijeron Salomón tienen un puntito. Ya, un puntito. Apúntelo porque a mí se me olvida después, pastor, pero no. Todos los puntos ahí. Ahora, te voy a hablar, te voy a hablar una revelación que me voy a adelantar. ¿Usted sabía que Salomón era profeta? ¿Usted sabía que Salomón era uno de los más grandes profetas de la antigüedad? Pastor, después que se unió al concilio de profetas, que No, aprendió de ellos. no, Salomón no. No. Salomón nació profeta. Mm. Saúl fue que se unió a los concilios de profetas. Salomón no. Porque Salomón, cuando sus padres cometieron el error, su hermano murió, y voy a hablar de unos misterios poderosísimos. Y Dios mío, Padre Santo, ayúdame, porque ya yo me siento como que adelantar la clase y hablar de los misterios, pero dejan que ten kirisi, pastor, ten kirisi, hágame así, ten kirisi, ten kirisi. Mira, Salomón fue un rey escogido por Dios, profetizado que iba a construir el templo de Dios, escogido por el Eterno. Dios va a donde Salomón y le dice, pídeme lo que tú quieras. Mira este misterio, mira este misterio. Pídeme lo que tú quieras. Y Salomón dice, yo lo único que te pido es sabiduría. ¿Qué? Sabiduría. Y el padre dice, oh, pues te voy a dar sabiduría. Y no solamente te voy a dar sabiduría, te doy la muerte de todos tus enemigos, la riqueza, el oro y todo lo que no me pido, también te lo doy. Pero mi pregunta para ustedes es, ¿qué es la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? Se metió Dios ahora mismo, fuego, Lo pues. que, lo que es la inteligencia para entender la palabra del Señor. eh, Pero la sabiduría, mis hijos, es una persona. La sabiduría es un espíritu. La sabiduría es parte de los 7 espíritus de Jehová. Y la sabiduría está en Proverbios 8, que Sí, pastor, antes le que... habla que está en las puertas de los cielos y dice, al que pida sabiduría, él descenderá sobre ellos. Exacto, ¿quién lo dijo? Espérate. Creo que fue Nancy. No, Jelly. Jerry, perdóname, que no tengo todas las cámaras aquí, Jerry. Sí, exacto. Eso es la sabiduría. La sabiduría es un espíritu. La sabiduría es un poder. La sabiduría viene sobre la persona a través del temor a Jehová. La sabiduría desciende sobre la persona. Y lo que le está diciendo, dame tu sabiduría. Pero la sabiduría en Proverbios 8, que habla que antes que fueran formadas las cosas, antes que fueran formadas los firmamentos, la sabiduría existía. Y yo la sabiduría caminaba. Y la sabiduría es Cristo. La sabiduría completamente es Cristo. Pues la sabiduría entró sobre Salomón. Tuvo un anillo de Salomón. Y ahora le digo algo. Mira, esto quiere correr. Salomón era un profeta. Escribió el libro de los proverbios. Escribió el libro de Eclesiastés. Profundidades como ustedes no tienen idea. El libro de Eclesiastés, el libro de Eclesiastés es totalmente solo. Habla de cosas del tiempo, de la vanidad, habla de cosas superiores. Pero Salomón, ustedes no saben que construyó el templo de Dios, ¿verdad? Pues ¿saben qué es lo que pasó? Que un día el pueblo de Dios se acostó sin templo y al otro día
el pueblo de Dios se levantó con templo. Ok, vuelvo y lo repito, ustedes no me entendieron. Lo voy a buscar. Es que estoy bien emocionado. La Biblia dice en Primera de Reyes 6, capítulo 7, mira, hablando. Mientras se construía la casa, Primera de Reyes 6, 7, se edificaba, se construía de piedra, preparadas en el candera, en la candera, y no se oyó ni martillo, ni hacha, ni ningún instrumento de hierro en la casa mientras se construía. Ellos se acostaron a dormir. Cuando se levantaron, estaba el templo. Mira, cuando vayamos a la clase me preguntan, porque yo lo veo medio asustado. ¿Usted se imagina que usted esté durmiendo y cuando se levante, detrás de usted está el templo de Dios? ¿Y quién lo construyó? Aleluya. ¿Y quién lo construyó? Templo que habían 12 candeleros de oro. Templo donde eran la muralla grande de la historia. Del oro. Estaba todo bañado de oro. ¿Y quién lo construyó? Los Ángeles. Ese es el nivel de la sabiduría de Salomón. Dios. Bueno, Dios se mueve en todas las partes y lo crea, pero se atribuye el templo que lo construyó Salomón. Pastor, pero me Dime, imagino que la sabiduría vendría con fuerza, con ligereza, para poder construir todo eso en una hora. él no lo construyó, pero la sabiduría le hizo el acceso para manipularlo todo. Hay un libro que, no lo voy a decir, no lo voy a decir, Pero no fueron Dígalo, ángeles. dígalo, pero hay un dígalo. libro, Dígalo. hay un, hay un libro que se llama, Sácase de ahí. sáyase, Espérate. hay un libro que Salte de ahí. enfatiza que la Cierra la sabiduría puerta. de Salomón fue tan y tan poderosa que los ángeles Porque no te lo- le servían, ¿Por qué no? que los ángeles, hijo, quita el micrófono porque me está distrayendo. Los ángeles le servían. ¿Te imaginas que yo puedo decir a un ángel, tráeme esto acá, ¡fu! Tráeme esto para acá, ¡fu! La sabiduría de Salomón era otro nivel. Seguimos, porque ese tema como que ustedes no lo quieren tocar. En la cultura hebrea, Pero no dijo el el- libro, no dijo el libro. se llama las crónicas de Salomón. Las crónicas del rey Salomón. En la cultura hebrea, en los hebreos, los profetas no solo comunicaban mensajes divinos, sino que también ayudaba a las personas a alcanzar un mayor nivel de espiritualidad y conexión con lo divino. A través de su visión y sabiduría, los profetas ayudan a descifrar los secretos, misterios del universo, proporcionando una comprensión más profunda de la existencia y del propósito espiritual. No solamente un profeta que dice, va a caer un meteorito en Puerto Rico, Donald Trump lo van a matar, el apocalipsis viene mañana. No, un profeta tiene la necesidad
de conectar a otros al mundo espiritual. Un profeta mentorea, un profeta inspira, un profeta no se la pasa totalmente aconsejando. Un profeta activa, catapulta, enseña y envía. Eso lo hace un profeta. Un profeta tiene la habilidad de conectar, impartirle su visión y sabiduría. Por eso hay diferentes tipos de profetas, pero un profeta que no tenga hijos espirituales y se la pase aislado viendo Netflix y de momento prende el Facebook y Zika manda Zika, aquí viene el lobo, no es un profeta. Puede tener un don de revelación y no ser un profeta. Puede tener un don de profecía y no ser un profeta. Puede tener un don de interpretación y no ser un profeta. Porque un profeta está ligado al propósito de otro. Isaías estaba ligado al propósito de rey Usías. Jeremías estaba ligado al lugar donde nadie lo quería. ¿Sabe cuál era? El concilio profético. Y aunque él no quería, estaba ligado a esa gente. Estaba ligado al propósito de Israel. Inclusive cuando tuvo la oportunidad de oír, no pudo oír. Jonás estaba ligado a Nínive. No quería ir, pero elevó a esas personas. Los puso a ayunar. Los elevó de tal manera que Dios dijo, Nínive, no va a haber destrucción. Ese es el nivel de un profeta. Conectar, elevar a otros. No solamente con palabras de sabiduría, no solamente con palabras guía, no solamente siendo intermediario de Dios y ellos, sino tiene la habilidad de que cuando está una persona debajo de ellos, lo hacen bien. Una persona debajo de ellos inspira. Y no se lleva mucho por la emocionalidad del sistema, sino se va por el propósito y el diseño divino. Los profetas ayudan a descifrar los secretos, misterios, proporcionando una comprensión más profunda de la existencia. Te ayudan a comprender, te ayuda a interpretar, te ayuda a conectarte con el Creador. Los profetas existen aún. Lucas 16:16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan para entrar. Cristo nunca dijo que no había profeta, pero respecto a él y la revelación del Mesías, llegaron al Cristo revelado. Preguntas hasta aquí. Vamos. Que sentí que cogí turbo. Y déjame bajarle a 2. Preguntas hasta aquí. Ok. Vas a escuchar mucho de que dicen, toman este versículo que está diciendo, miren, ya los profetas no existen. Ya la ley no existe. Ya Juan el Bautista murió y no existen los profetas. La Biblia no dice que no existen los profetas. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Por qué mezcló ley y los profetas? Porque la ley daba la raíz y el fundamento donde tenía que comportarse el Mesías, el Mesaya. Pero los profetas eran los que anunciaban lo que habían de venir. Mira, la máxima profecía no es que tú te vas a casar.
La máxima profecía no es que Donald Trump lo van a matar. La máxima profecía no es que la economía va a colapsar. La máxima profecía no es que te llamen por tu nombre. La máxima profecía era el anuncio del Mesías. Punto. Ese todavía sigue siendo la máxima profecía. Y esa máxima profecía se cumplió desde el momento que Juan el Bautista sumergió a Cristo en las aguas, lo levantó y hubieron tres manifestaciones. El Padre habló y dijo, este es mi Hijo amado, en que mi alma tiene complacencia. La paloma descendió y el Hijo estaba en las aguas. Ahí todo eso se cumplió. Pero ahora los profetas existen para reafirmar la fe, para establecer el propósito de Dios, para anunciar la venida de Cristo, para manifestar los dones del Espíritu. Pero Cristo también dijo en Mateo 10:41, dice, el que le da a un profeta un vaso de agua, a uno de estos profetas, recibirá recompensa del profeta. Reconoció Jesús a sus discípulos como profeta. Reconoció Cristo que eran los anunciantes. Los llamó profetas, Naví. Entonces, Naví, y yo lo he visto mucho en Mariano. Mariano, cuando de momento hay una falta, un proceso de Mariano, perdona por utilizarte de ejemplo, Mariano, pero es algo bonito, eh, que tú puedes ver a Mariano y está como chofarista, ¡guau! Concentrado y toca el chofar, se siente la unción, está el adorador, el intercesor, pero cuando el Espíritu Santo está cargando la atmósfera, Mariano no se puede resistir. Mariano no se, y lo que está absorbiendo de la atmósfera espiritual se conectó. Se conectó no al pastor, se conectó no a la música, se conectó no al techo, se conectó al manto profético que estaba allá arriba, dándole instrucciones que su mente no captaba, y ese hombre se carga, entonces comienza a temblar, 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 temblar. Por eso el pasado domingo yo digo, Mariano, suelta la cadena, ponle la mano a la gente, porque estaba cargado, y la palabra Naví significa también carga, peso, cabot, peso. Tú sientes un peso, tú sientes una energía que carga de lo más profundo, y cuando tú quieres le pones la mano a alguien, ¡ah! Lo veo también mucho en la persona más pasiva de la iglesia, que es Elvis. Elvis puede estar así. Elvis puede estar durmiéndose. Elvis puede estar así. Elvis puede estar como un soldado romano. Pero cuando el Espíritu Santo lo toca, mi hermano, parece que lo han conectado a un generador de 120 voltios. Porque se cargan de la presencia de Dios. Se comprimen de la presencia de Dios. Y Jesús está estableciendo aquí. Estos no solamente son mis discípulos, estos también son mis profetas. Y los que le dan un vaso de agua a alguno de estos profetas, el que lo recibe, la recompensa del profeta. Pastor, ¿y cuál es la recompensa del profeta? El profeta te va a decir qué quieres que yo haga. Recompensa del profeta. Mira, el don de enseñanza que lo tiene el profeta, de enseñar misterios que lo tiene el profeta, hay un momento que tú sientes como que regalarle algo. De momento tú sientes, es porque algo dentro de aquí te está diciendo, en forma de la gratitud que el profeta da el profeta. Por eso en Proverbios dice, el maestro es digno de regalos. Es una ley espiritual.
Cuando hace eso y cuando tú sirves a un profeta, cuando tú lo llevas a comer o cuando tú lo llevas a la casa, se activa como un portal porque lo que tú haces con ellos es como si lo hicieras con el mismo Dios. Y dice la palabra que Dios no es un deudor de nadie. Y de todos los profetas, por eso cuando Amán, el leproso, fue a ver al profeta, él fue con oro, él fue con riqueza. El profeta Eliseo lo podía recibir, pero el profeta Eliseo recibió una instrucción del mundo espiritual, del mundo de los cielos, el mundo divino. No va a aceptar nada. Y hay momentos que a ti te van a regalar una corbata, te van a dar un cheque de $120, te van a ofrendar y Dios te va a decir, no lo toques, punto. No lo toques, no lo recibas. No significa que eso está mal. Es que hay algo pasando en el mundo espiritual. Pero hay veces que tú vas a llevarle un regalo a un profeta, o llevarlo a comer, y el profeta tiene la oportunidad de recibirlo. Mira, uno de los profetas de la casa, puede ser hombre o mujer, estaba pasando por un momento bien difícil, bien difícil, bien difícil. Y nos unimos y pudimos tratar de ayudar en lo más que pudimos en cubrir una necesidad. Y Dios se glorificó. Pero la iglesia, y es un profeta de la casa, la iglesia no tenía para subsistir todo ese gasto. Pero hicimos todo lo posible y sin poder la iglesia dio. Cuando la iglesia dio, Dios mostró su mano y alguien pudo cubrir todos esos gastos. Y para mí me sentí lo más feliz, porque llegamos a la meta para un profeta o una profeta de Dios. Y cuando de momento las finanzas de la iglesia estaban, no en negativo, estaban como llegando al negativo, llegando al cero, pero no llegamos tan lejos. Mi hermano, pasaron 3 meses. 3 meses pasaron. Y de momento llegaron un montón de gente a la iglesia. Y cuando llegaron un montón de gente a la iglesia, lo que la iglesia le dio a ese profeta, lo recibió 2 veces más. Y fue un servicio viernes, que los viernes, lo que manejan las finanzas, saben que los viernes no se recoge. Pero cuando tú bendices a un hombre de Dios, a un terreno fértil, y eso yo lo practico, las puertas de los cielos se te abren. Eso para que ustedes vean que yo conozco a los profetas de la casa también y los honro. Y los honro también. Yo no soy el único profeta. Hay bastante ahí. Ahora, la constitución del reino. Mírate esto. Y mírate esto bien interesante. Entonces, no solo se trata, y esto te lo tienes que debatir, porque cuando te llamen profeta y se levante uno y dice, ¿cómo tú eres profeta? Porque los profetas terminaron. Ah, sí. Esta es la constitución del reino. Efesios 4:11. Y te lo tienes que aprender de memoria. Efesios 4:11. Dice, y él mismo está hablando de Papa Juan Pablo II, de María Teresa de Calcuta. Está hablando de Benedicto XVI. Jesús. No. Dice, y él mismo constituyó, está hablando del Padre, de Dios, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
La palabra constituyó, viene la palabra constitución. Inamovible. El sistema que Dios utilizó para preparar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los pecadores arrepentidos que ahora mismo están separados para la obra del reino de los cielos. No. Para ir al cielo. No. La obra del ministerio, o sea, en la tierra. La obra del ministerio en la tierra para la edificación ¿de qué? Del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. O sea, aunque no haya el título de apóstoles, sigue habiendo apóstoles. Aunque no haya el título de profeta, sigue habiendo profeta. Aunque no haya el título de evangelista, sigue habiendo evangelista. Aunque no haya el título de pastor, sigue estando pastor. Aunque no haya el título de maestro, sigue habiendo maestro. Esos 5 ministerios. Tú no necesitas el título, tú necesitas la función. El título no te da la función, pero la función adquiere los atributos del título. El título no te da la función, pero la función te da los atributos del título. Entonces, tú tienes que saber con claridad para qué Dios te llamó. Pastor, ¿y cuándo yo lo voy a hacer? Tranquilo, que todavía falta camino por recorrer. Pero cuando ya tú sabes claro para qué Dios te llamó, tú no puedes usurpar otro ministerio, porque violenta el orden para lo que fuiste creado. Si Dios te llamó para ser pastor, tú no te puedes quedar en el canto. Pero si Dios te llamó para cantar, tú no puedes ser pastor, aunque tenga atributos. Si Dios te llamó para ser evangelista, tú no puedes usurpar la posición del profeta. Pero si Dios te llamó como profeta, tú no puedes usurpar la posición del evangelista, porque dentro de tu ADN espiritual y los libros que escribieron de ti no va a encajar. Por eso tú tienes muchos evangelistas que brincan a ser pastor, se frustran y se caen la iglesia. Por eso tú tienes muchos profetas que brincan a ser apóstoles, se frustran y no llegan a nada por la formación de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ah, Digan. ahorita con eso mi mente hizo. Exacto. ¿Te dolió? No, mentira. Oh, claro. Entonces, esa es la diferencia. Hay 4 tipos de profetas. Pastor, Dígame. y si te llaman ¿sabes? Por ejemplo, si te llaman profeta evangelista, Ok, o te llaman ¿sabes? Otro diferente. mira, tú puedes tener diversos ministerios. Eso es muy cierto. Ejemplo, una persona puede tener el don, el ministerio de enseñanza, el ministerio del pastor, el ministerio del profeta, los 3. Y se mueve en diferentes tipos de funciones. Sí, eso puede pasar. El problema es cuando no lo tienes. Ay, tú puedes, de momento, como yo ahora, yo no sé enseñar como la gente de, sí, abre tu Biblia en el libro 14, página 24, versículo 8. Sí, ¿qué tú entendiste? Yo no sé hacer eso. Yo me emociono, yo brinco, yo salto. Pero la habilidad que Dios me dio es coger algo muy complejo, destruirlo y ponerlo algo simple. Y no todo el mundo puede hacer eso. O sea,
dentro de mis dones tengo varios ministerios, pero hay uno que predomina sobre mí. Entonces, tú no puedes ser al mismo tiempo profeta y evangelista. No cuadra ahí. Tú no puedes ser al mismo tiempo profeta y pastor. No cuadra ahí. Tú no puedes ser al mismo tiempo pastor, profeta y pastor. No cuadra ahí. Porque dentro de los 5 ministerios hay uno que va a dominar todos los demás. Hay uno que va a dominar, que ese es tu ADN central de ese ministerio. Y tú puedes ser adoradora y pastora. Eso así. Pero el llamado esencial es el pastorado. Ejemplo, Lité, que parece que tiene todas las posiciones en la iglesia, es un as. Es un as. Se mueve por los chofaritos, se mueve la danza, se cierran los ojos, te recoge la ofrenda, si abre los ojos, te recoge la ofrenda. Demasiado. Fua, 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 fua. Pero a la idea, yo mismo le tengo que decir, ¡shh! Háganlo. Porque dentro de todas las funciones que ella tiene, hay uno que se tiene que imponer y es la del líder de maestra. Ese líder de maestra tiene que ir por encima de todo lo demás, porque esa es tu asignación. Entonces, cuando tú tratas de usurpar, me refiero, es cuando no tienes el llamado, no tienes la habilidad, te llama la atención otra cosa o otro entorno, pero o no es tu tiempo o, o solamente es un deseo de la atención, de la fibra, pero cuando vienes a ver, no era lo que tú esperabas. Era cuando yo estudié contabilidad y puede ser que me puede entender Adrián. Tú cuando vas a estudiar contabilidad, tú piensas que se trata de números. ¿Eh? No, no se trata de números. Entonces, ahí se desploma lo que tú pensabas. Cuando ya tú observas tu ministerio pensando que ya tú sabes qué hace ese ministerio y entra a la realidad, absorbe. Ahora, uno de los secretos más grandes, no sé si se están aburriendo, pero si me motivan, me voy a hacer sentir mejor, porque a mí no me gusta ser maestro aburrido, eso me desespera. Pero cuando tú te llamas un título fuera de tiempo, cuando te llamas este, ese título, hay demonios que persiguen ese título. Hay demonios cuando te nombran pastor, apóstol o pastor o profeta o evangelista o maestro. Hay demonios específicos para ridiculizar ese título, ridiculizarlo. Y cuando tú comienzas a autollamarte, cuando tú tratas de usurpar, esos demonios se despiertan. Y como no tienen la unción ni la cobertura ni el llamado, te dan una pena. Te destruyen. Se meten por tu casa, te meten porque no tenía es como tener la botella vacía y alguien la aplasta. Decía Coca-Cola, pero no tenía nada. Porque van detrás. ¿Tú te crees que para el diablo yo soy una amenaza? No. Edwin Lemuel Rodríguez, el humano, ese cualquier gato. Ahora, el pastor, el profeta, el hombre de Dios, espérate, lo voy a probar. Espérate, lo voy a exprimir. Espérate, lo voy a consumir. Espérate. Pero no lo puede hacer porque la llenura y el que te dio el manto y el que te dio la unción ya está sobre ti. Y hay 4 tipos de profetas. Hasta aquí, ¿me entienden? Yes. Ok. 4 tipos de profetas. Los profetas de la palabra que creen y enseñan la palabra proféticamente. Creen y enseñan la palabra proféticamente, son profetas. No necesitan ser milagros, no necesitan tener los 9 dones del Espíritu Santo. Una persona que cree fielmente y predica la palabra y la venida de Cristo, porque la Biblia
es un libro profético. La Biblia es un libro histórico. La Biblia es un libro de proverbios. La Biblia es un libro de salmos, pero la Biblia es un libro profético. Que hay profecía, como la profecía de Daniel, como en la profecía de Revelaciones, que no se han cumplido. Mira, estaba hablando con Ismael Harrigan y también lo vi y me estaba diciendo que su mamá, que no se mueve mucho en lo profético, que no se mueve mucho en las sanidades, estaba predicando en Washington, D.C., y que comenzó a predicar, y cuando comenzó a predicar, dicen que en la parte de atrás los demonios comenzaron a manifestarse. La gente comenzó a sanarse. La gente comenzó a creer a ellos porque es esto. En medio de su predicación. ¿Por qué? Porque Dios respalda su palabra. Porque Dios es enfático en la unción. Porque Dios, mira, yo tenía, nuestra iglesia ya en Puerto Rico había un señor que como él recitaba los salmos, eso era otra cosa. Y el hombre solamente llegó a tercer grado en Puerto Rico. Y cuando recitaba los salmos con esa fe, recitaba con esa autoridad, mi hermano, la iglesia temblaba. Mi pastor lo puso una vez a predicar y él no predicó, él solamente habló del Salmo 91 y solamente dijo el que habita y nosotros llorando, cayéndonos al piso. Y pregúntame si terminó de cantar los salmos. No, hasta él cayó el piso, ahí cayó el poder de Dios, comenzamos a orar, comenzamos a regocijarnos y estuvimos en la presencia por 45 minutos. El profeta de la palabra es infalible. Segundo profeta, profeta de oficio. Aquí sí. Son aquellos que pueden conectarse al mundo espiritual y son llamados e impartidos. O sea, son llamados y le han impartido el don profético. Conocen el mundo espiritual, estudian, saben cómo acceder, saben cómo, o sea, un profeta, bueno, ahora todo el mundo se llama profeta, pero en la antigüedad tenía que estudiar, tenía que demostrar los dones del espíritu, tenía que tener un dominio de la materia, o sea, tenía que saber en qué se estaba metiendo. Y esos son los famosos profetas de oficio. Son personas que tienen esa habilidad y que son profetas dedicados al servicio de Dios. Punto. Aman el servicio de Dios. No se pierden un momento de manifestación. Están completamente caminando. Eso para la neutralidad para ellos con las cosas mundanas, para ellos no tienen break. No, eso no tiene break. Usted le dice, vamos para la iglesia, vamos para el cine, vamos para la iglesia. No, no lo piensa esa gente. Esa gente está a otro nivel. Esa gente está a otro nivel. Son personas que cierran la agenda familiar para conectarse con Dios. A ese punto. Lo que les. Ahora, el tercero, y después vamos a hablar mucho más del profeta de oficio. Perdónenme, yo no sé qué está pasando. Me siento con una adrenalina. Tengo las orejas rojas. Y se supone que baje la temperatura hoy, pero estoy que quiero hablar de los cuatro mundos espirituales, pero no lo va a tocar hoy. Déjame bajarle cuatro. Los que el espíritu de la profecía quiere usar, el que puede conectarse a la unción profética, el llamado Espíritu Santo. El espíritu de la profecía, no hay otro que no sea el Espíritu Santo. Y hay personas que no son profetas, pero Dios lo puede utilizar para profetizarte. Dios lo puede utilizar para estos mensajes. El tecato de la esquina, la persona que está allá. Ay, pastor, ¿y por qué se le llama profeta? Porque lo que salió de ellos es una palabra profética.
Yo recuerdo, nunca se me va a olvidar, que yo estaba en Puerto Rico y mis mejores amigos eran los hijos del pastor. Y el hijo del pastor pues se fue de la casa y para aquel tiempo pues ya yo tenía mi carrito. Y el muchacho se emborrachó, pero se emborrachó como no podía. Pero que cuando estaba en la discoteca allá en San Juan, bebiendo, dice que el bartender lo miró y le dijo, tú no perteneces aquí. Y lo miró y le dice, ¿qué? Usted no pertenece aquí. Así te dice el Señor. Pa, 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 pa. El tipo perdió la nota. En vez de llamar al papá, me llamó a mí, llorando. Lo fui a recoger. Comenzó a vomitar, comenzó a ser libre. En vez de llevarlo donde se estaba quedando, lo llevé a casa de su papá a las 3 de la mañana. Comenzamos a llorar, el tipo estaba arrepentido, bien brutal. Y cuando fue a otra vez a darle la gracia al bartender, esa noche el bartender lo mataron. Dios utiliza el que él quiera. Tercera, los profetas falsos. Los falsos profetas son profetas que sí tienen los dones, pero totalmente torcidos por sí, porque son corruptos, perdón. Se quieren corromper, se corrompen, se distorsionan, se quiebran el alma. Tú lo ves en la santería, tú lo ves en el ocultismo, gente que puede conectarse al mundo espiritual. Pero el mundo espiritual es el mundo que no podemos ver, pero se quedan en el segundo cielo, donde está la influencia angelical y demoníaca, donde hay fuerza en los aires y comienzan a distorsionarse totalmente. Son dones que Dios quiere utilizar, sí, pero dice que Él repartió dones y vamos a dar, vamos a responder cómo hemos utilizado nuestro don. Yo como pastor voy a responder por todos ustedes, pero también de las profecías que he dado, pero también del don evangelístico que he dado, pero también de toda palabra buena o necia que he dicho. Yo voy a tener que responder. Pastor, ¿y dónde está la salvación? Bueno, si muero la salvación me cubre, pero a mí se me va a cuestionar por lo menos 2 o 3 minutos. A mí se me va a cuestionar. Y después se va a levantar Cristo, pero su nombre está en el libro de la vida. Y yo voy a hacer así, ¡uh! Gracias, lo logré. Pero se nos va a juzgar. Hasta aquí, pregunta. 3, 2, 1. Solamente estoy dando un repaso. Los profetas nacen o se hacen. Los profetas nacen. El profeta sí nace. Jeremías 1:4. Antes que naciera te di por profeta a las naciones y le dio un profeta a la y nace con propósito. O sea, el profeta en Jeremías capítulo 1, versículo 4, Dios lo diseña dentro de su ADN como profeta. Y cuando Dios lo diseña, y me encantaría ver con ustedes la película Soul y volverla a repasar para que vean cómo, qué pasa en ese mundo antes de la preexistencia. Era ese otro tema. Y Dios te diseña, hay un libro que está escrito de ti, hay un libro que está formado de ti. Hay 3 libros que existen, que son reales en la eternidad. Hay una biblioteca completa, pero la Biblia habla de 3 libros. El libro de las crónicas, el libro de la vida y el libro del propósito, para qué tú fuiste llamado y escogido.
Los profetas se pueden formar a través de la impartición, a través de la escuela profética. Pero también está el caso de Jesse, servidor de Eliseo, Saúl y Eliseo, y el propio profeta Eliseo. Cada profeta necesitaba un mentor. El mentor se convertía en la escuela profética. Estudio constante a la palabra, oración y meditación. Cuidar su propio corazón y escudriñarse. Mira, la desventaja del formador del profeta, ya que se forma el profeta una vez que te conecta de la oración, una vez que te desconectas de tu propósito y escudriñarse propiamente, automáticamente pierde el don, pierde. Y el que nace profeta, que el don ya lo tiene por dentro, podrá apartarse y el don lo sigue. Esa es la gran diferencia. La desventaja, perdón, pastor, La la ventaja, desventaja, la ventaja o la desventaja del que nace profeta es que podrá apartarse y el don lo sigue. Es que podrá estar menguando y el don lo sigue. Pero la desventaja de que es formado profeta, una vez que tú cuidas, una vez que tú descuidas tu propio corazón, deja de escudriñar la palabra, automáticamente los dones mengua, se te van. Ese espíritu profético mengua, desaparece y no vuelve a ti. Hay gente, y eso pasa mucho en Puerto Rico, porque ahí fue toda casi mi información. Gente que llegaron a ver cosas sobrenaturales. Gente que Dios le dio unos tipos de dones a través de la escuela profética. Una vez se apartaron y regresaron, esos dones nunca volvieron. Uno tuvo el don del vidente y veía ángeles, veía esto, veía lo otro, pero una cosa exagerada, inclusive yo lo podía sentir. El hombre se apartó, hizo lo que hizo, volvió arrepentido, trató de conectarse, trató de buscar lo vidente, no pudo, porque fue formado profeta. Fue un privilegio. Eso le pasó a Saúl. Mira, Saúl, qué lindo. Ay, perdóname. Mira qué lindo. Ay, ay, no puedo mover el mouse. Pero el señor que tiene la corona ahí, ese es Saúl. Mira qué lindo, se parece el pastor con tanto pelo. Pero Saúl, una vez que desobedeció y perdió la gracia, no se pudo. David pecó, desobedeció, censó al pueblo, adulteró, pero David, Dios nunca lo abandonó. El don profético de David nunca menguó. ¿Vieron la diferencia? Valoremos lo que tenemos. Valoremos la formación. Valoremos que fuimos escogidos desde el vientre de nuestra madre. Valoremos que a pesar, y muchos de ustedes, antes de llegar a los caminos del Señor, habían tenido sueños proféticos, pero ustedes no sabían bien cómo se llamaba. Habían tenido visiones, pero ustedes no sabían cómo se llamaba. Hay un don que ya estaba ahí. Hay un llamado que esta vez. Griseli, por fin, alguien que me habla. Si alguien mira, yo no lo puedo ver todos. Si alguien quiere comentar o decir algo, preguntar, por favor, diga, abre el micrófono y dice, pastor, y yo paro y, ajá, Pastor, ¿cómo uno puede identificar si nació o es por impartición? ok. Normalmente, no solamente lo profético te atrae, viene con atracción. Lo profético no solamente viene con impartición,
pero hay una conexión con lo profético. No solamente te gusta, es como tu respirar. Es como una entrega inefable, inequívoca, que donde tú quieres estar. Jeremías lo dijo de esta manera: traté de apartarme, pero no pude. Fuiste más fuerte que yo, fuiste más fuerte tú que yo. Y había un fuego en mis huesos que no me podía resistir. Hay tres claves para saber si tú eres profeta de nacimiento. Y es que hay dones que comienzan a emerger de ti desde antes que Dios te llamara. Puede ser el don de las visiones, puede ser el don de los sueños. O cuando llegaste a un momento del bautismo o en la escuela profética, lo que tú estabas impidiendo como que se abrió. Pero mucho más adelante, cuando entremos más en profundidad en la escuela profética, vamos a identificar si somos profetas de nacimiento o somos profetas de la formación. Ahora, ambos necesitan ser formados, punto. Pero no vamos a dividir de que los formados a la izquierda, los nacidos a la derecha. No, eso no funciona así. Pastor, Es para tu vida personal, tú lo vas a identificar. Si tú mientes a tu ser, porque quieres pertenecer a un bando a otro, ya tú perdiste, porque en el reino no puede haber mentira. Dígame, Mariano. usted dijo hay tres claves. Sí, tres. Tres. ¿Y cuáles Uno, son? los dones comienzan a emerger. A emerger. Puede ser antes, durante, y vamos a hablar de los dones del profeta. Take it easy, take it easy. Los dones comienzan a emerger. Segundo, una fuerte atracción por la unción, una fuerte atracción por su presencia, una fuerte atracción que tiene que, mi hermano, si te invitan a la playa y hay un servicio aquí, es como si te arrastraran a la iglesia. Una fuerte arrastre. Mira, la parte favorita del profeta es cuando está el llamado. La parte favorita del profeta es cuando siente que la unción llegó a la iglesia. Brinca, llora, salta. Ahí tú ves que la unción lo atrae, la unción lo absorbe. Y tú no puedes vivir sin la unción. Mira, podrá estar Gigi Ávila hablando de salvación, pero tú sabes que Gigi Ávila te unción, tú pasas al frente. Olvídate. Absorbe, lo atrae. Pero esas son parte de las tres ADN. Parte. Hay mucho más para saber. Pero para que tú comiences a identificar. Estoy siendo atraído a la oración o el pastor me está obligando. Estoy siendo atraído a la unción, a la impartición. Estoy siendo atraído a los códigos. Estoy siendo atraído a mi pastor cuando se sienta y comienza a hablar todos esos secretos. Me atrae eso. Me atrae el momento de la unción o estoy mirando, eh, ya yo no sé qué más decir y me tengo que ir. Eso es. La formación del profeta, eso es fácil. Te atrae, te distrae un poco, pero te atrae también. El problema de la formación profética es que no es apasionado, pero puede ser disciplinado. No es apasionado, puede ser disciplinado. Eliseo, totalmente apasionado y disciplinado. Jesse, ¿qué puedo decirle a Jesse? Le gustaba, pero no tenía disciplina. Saúl, lo quería por el reino. Una vez que tuve el reino, yo soy el profeta. Te desconectaste.
Afuera es que va. Pregunta hasta aquí. Los dones, Dijo, dígame. perdón, pastor, dijo dos, dijo los dones comienzan a emerger y después Ajá, se ok. siente una fuerte presión por la presencia de Dios. Pero el tercero Comienzan a no. tener y el despertar de dones. Ah, el despertar de dones es el Sí, tercero. puede ser antes de tiempo. Ok. Por ejemplo, Jeremías y Samuel, antes que comenzaran al ministerio, antes que lo adoptara su mentor, se despertaron los dones en ellos. Comenzaron a escuchar. Jeremías, y se levantaba. Profeta, ¿me estás llamando? No, yo no te estoy llamando. Jeremías, Jeremías. Profeta, ¿me estás llamando? No, yo no te estoy llamando. Y por tercera vez, y el profeta le dice, ah, Jeremías, cuando escuches por tercera vez la voz, va a decir esta palabra. Aquí está tu siervo, habla. Y cuando escuchó por tercera vez, Jeremías dijo, aquí está tu siervo, habla. Y Dios dice, así te digo yo, Jeremías. ¡Ah! O sea, los dones despertaron totalmente prematuros. Los dones despertaron totalmente fuera de tiempo. Samuel le pasó lo mismo. Exactamente lo mismo. A mí me ha pasado que me siento que me están llamando. Y me pasó cuando era bien joven, a los 14 años. Me estaba volviendo loco porque escuchaba mi voz. Y también me dijeron, comienza a orar cuando tú sientes que te están llamando. Uno medio, eso es el diablo que te está llamando, repréndelo. Que repréndelo. ¿Sientes miedo? No. ¿Sientes sombra? No. ¿Cómo es la voz? Dulce. Ora. Y cuando ores, cállate la boca. Tacho, eso es una dimensión. Hasta aquí pregunta. 3, 2, 1. Los dones, regalos, don significa regalos, y herramientas del profeta. Los dones son las herramientas del profeta. Ahora me pregunté, ¿en cuántos se dividen los dones del Espíritu? ¿En cuántos grupos se dividen los dones del Espíritu? Vamos, alguien que me conteste esa pregunta. 9. Son 9, pero ¿en cuántos se dividen? Bueno, son más dones. Algunos encuentran 7, 9, pero hay un montón de dones. Pero registrados no. Registrados son 9. ¿En cuánto se divide? 9 dones. ¿En cuánto se divide? Vamos, vamos que hay gente que aquí que estudió y yo quiero Don de lengua, ¿cómo? Ok, esos son los dones. don de lengua, don de profecía. Sí, todo eso está muy bien. Pero estoy hablando, En esos 9 5. dones, ¿en cuántos grupos se dividen? 5. No. No, Tres, sí, 3. tres. Se dividen en 3 grupos. Los dones se dividen en 3 grupos. Y el profeta lo tiene que dominar y que saber. Y Mariano, muy orgulloso, 3. Muy bien. Se dividen en 3. ¿Qué son? Vete con mami. Mami te llama. Así. ¿Qué son? Los dones del Espíritu se dividen en 3. Don de revelación, don de inspiración
y don de poder. Son tres grupos que abarcan estos dones. Don de revelación, don de inspiración, don de poder. Don de revelación, don de inspiración, don de poder. Estos son grupos. Ahora no me diga, pastor, solamente los profetas tienen más que 3 dones. No, son grupos. Son grupos. ¿Qué yo dije, mis hijos? ¿Qué acabo de decir? Grupos. Sí, ¿alguien más que lo Son pueda grupos. repetir? Repite Grupos. tú, ¿no? Grupos. Muy Grupos. bien. ¿Alguien más? Necesito a alguien que lo confirme. Son grupos. Gracias, Adriana. No son específicos. Don de revelación, don de inspiración, don de poder. Los únicos dones. No, son grupos. Ahora, cuando yo lo ponga en el examen, ¿cuántos grupos se divide? Y ponga el don de lengua, don de profecía, don, y los mezcles todos. No digan, son solamente 3 o son 9. Son 3 grupos. Se dividen los dones del Espíritu en 3 grupos. O sea, son 9 o son más de 9, pero se dividen en 3 grupos. Griseli, ¿qué yo acabo de decir? Se divide en 3 grupos. Mira, me Eso, Pedro, de contestó ahora. Pedro. 3 grupos se dividen. Ahora, don de revelación. ¿Qué dones están debajo del don de la revelación? Don de sabiduría, don de discernimiento, don de conocimiento y don del vidente. No me dio tiempo de escribir lo del vidente, perdónenme por eso. Revelación abarca 4 grupos. Don de sabiduría, don de discernimiento, don de conocimiento y el don del vidente. Ese es el don de la revelación. Abarca todo eso. Don de sabiduría permite discernir la voluntad de Dios en situaciones específicas. La sabiduría te da el consejo, la sabiduría te hace reflexionar, pero permite discernir la intención de Dios en momentos específicos. Don discernimiento de espíritu, la cual muchos dicen que tienen y no lo usan. El discernimiento de espíritu es mucho más allá de saber si tu hermano está triste. Es mucho más allá si sabes si tu hermano está peleando con la mujer. El don de discernimiento es mucho más allá si tiene problemas de deuda. El don de discernimiento, el don de discernimiento es mucho más allá. Discernimiento de espíritu permite, oye, abarca muchas cosas, pero un pequeño resumen. Permite distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Don de discernimiento, pero está el discernimiento del espíritu en general, está el discernimiento de discernir la atmósfera, abarca todo eso, pero el bíblico del espíritu es saber si un ángel viene de Dios o no viene de Dios, si el mensajero viene de Dios o no viene de Dios. Don de conocimiento revela verdades y conocimiento espiritual. Ahí abarca el don de ciencia y el don del vidente. Y este es el don
que a mí, que amo, que lo respeto, que cuido, pero el vidente no es para todo el mundo. El don del vidente puede formarse en dos caracteres: que veas con los ojos abiertos o que seas un soñador. Ese es el don del vidente. Me ha pasado los dos y tengo más fuerte uno que otro. Pero el don del vidente, cuando se te activa, te asusta. Porque el don del vidente, tú puedes estar cocinando y ves cosas. El don del vidente, cuando tú lo tienes bien, bien formado en tu vida, bien, 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 que lo puedes discernir, que sabes los códigos, te interrumpe. Te interrumpe. Todo se te va y comienzas a ver cosas. Lo que el espíritu. Ahora, es peligroso cuando tú lo tienes en bruto y no tienes un mentor que te lleve de la mano, porque cuando el diablo identifica que tú tienes un don del vidente, tú eres como una antena. Todo lo que se mueva ahí arriba, tú lo vas a captar. Pero si no tienes el don de discernimiento, te puede confundir. Te puede confundir. Porque tú vas a captar lo bueno y lo malo. Pa, pa, constantemente. Constantemente. Pero tú eres que filtras la información. El don del vidente, mira, tú puedes hablar con una persona que tiene el don del vidente y le está contando una historia. Y cuando le está contando una historia, la persona lo está viendo. Es más, tú tienes que tener, porque los boricos pues hablan mucho de cosas que no son muy gratas, ¿verdad? Como que se emocionan. Y hablan de cosas que son fuchi. Fuchi, cabrón, fuchi. Tú puedes decirle a un profeta que tiene el don del vidente, mézclate, ¿verdad? Yo tengo un eje espiritual que mezcla ice cream con picos y se lo come. Y tú le dices al profeta a eso, ya lo está viendo y ya lo está subiendo. Porque tiene el don del vidente tan real en su vida. Bueno, una cosa real y otra cosa desarrollada. La sabiduría, como domina el don, te dice cuán desarrollado está. Pero no es porque tú siempre ves, o no es porque tú siempre oyes, porque todo el mundo espiritual habla. Tu conciencia habla, tus ojos ven, tus oídos escuchan, tu cerebro se transforma. O sea, el hecho no es que tú oigas, el hecho que, no, que tú lo sientas, el hecho que tú no lo ves, no es que tú lo veas. El hecho es cuánta sabiduría tú tienes para interpretar lo que estás viendo. Con sinceridad. Porque el día que tú comienzas a blasfemar y a mentir bajo una revelación, aunque todos ustedes me engañen, por decirlo así, el cielo no. Y ahí comienza el falso profeta. Por eso todo esto, misión, tiene que ser bajo el marco de la sinceridad. ¿Viste? ¿Viste? No viste, no viste. Punto. Porque hay que tener cuidado con los dones. Hay que tener cuidado con lo que tú estás recibiendo. Hay que tener cuidado con lo que tú estás percibiendo. Por eso necesitamos don de sabiduría en la revelación, don de discernimiento en la revelación, don de conocimiento en la revelación y el don de evidente, el don de ver. Tres cosas revelan. Pero el otro es que lo ves físicamente. El vidente, pastor, el vidente cae en lo que tienen sueños. Sí, sí. Porque hay gente soñando que Dios le revela, mira, fulano está con aquel, con aquel, con aquel, con aquel, con aquel. Y eso es un don de revelación. O sueñan antes lo que va a pasar el otro día. Eso es un don del vidente. O del momento están comiendo y dicen, uy, esto yo lo viví. A mí me ha pasado un montón de veces.
Preguntas hasta aquí. Vamos, exploten. Pueden decir la experiencia. Vamos, vamos, vamos. Siempre en el marco de la sinceridad. Vamos, pregunten. Si no tiene, sigo. Me quedan más que 2 slides y ya. Vamos, que yo no quiero ser aburrido. 3, 2, Yo, 1. pastor, Digan. eso que usted acaba de decir de lo de la visión es más o menos como la situación que había ocurrido en mi caso. No, ¿qué situación? Yo no Que yo sé no de la qué tú sabía. hablas. Yo no sé La qué tú me visión, estás hablando. la visión que yo tuve, pero Ok, que espérame. como yo no sé. Mariela, ¿tú sabes la visión que tuvo Chari? No, pues entonces cuéntala como No, tiene que ser. Ok, Vamos. la vez que yo estaba en mi casa, yo una vez estaba en mi casa, estaba hablando con otros hermanos de la iglesia y estaba con mi esposo, con Joel. Y entonces empecé a ver una visión horrible, una cara feísima. Justamente hablando con mi esposo ahí de la nada, salí viendo una cara horrible, extraña, y empecé a llorar. ¿Por qué? Porque estaba percibiendo esa cara y la cara lloraba y pues yo estaba llorando. Pues ahí, yo no tener el conocimiento de lo que estaba pasando, yo no sabía que era una visión, mi esposo estaba tampoco reconocía, pensaba que me estaba pasando algo, los hermanos de la iglesia también pensaron lo mismo. Ahí fue donde usted tuvo que intervenir para poderme entender que entonces esa era una visión, eso era algo que ahí, como yo no tenía el de esto de discernimiento, ahí entró usted. ¿Verdad? Eso es como una visión. ¿Qué se te activó? ¿Verdad? El don del Exacto, vidente. exacto, exacto. ¿Qué se te activó? Eh, Ok. eh, para darle más contexto, porque Mariela está como que, ajá, ¿qué pasó? No sé si Chari sí está bien tímida. Yo estaba reunido con el hermano de la iglesia y recibí una llamada. eh, Pastor, Chari le pasa algo, no sabemos lo que es. Vio algo, comenzó a llorar, comenzó a llorar. Estaba Grisel y Pedro. Grisel levanta la mano y adora a Dios. Llegaron Grisel y Pedro, entonces se tiraron de rodillas y me llamaron como 3 veces. Los que me conocen, si yo estoy reunido, ignoro, te ignoro, pero si tú me llamas tercera vez, es porque algo está pasando. Contesté, me enteré que Chari está pasando algo espiritual, llegué a la casa lo más pronto posible, pero cuando lo tengo en el teléfono, no sentí demonios, no sentí opresión, sentí decir paz, porque lo que percibía, sentía que era del espíritu. No sabía lo que era, porque el don de discernimiento a veces viaja, pero para hacer un discernimiento certero, tú tienes que estar ahí. Si viaja, necesitas la sabiduría y el conocimiento para interpretarlo, pero puede fallar si utilizas la emoción del hombre. Pero si está ahí, tú lo absorbes. Ya tú sabes lo que está pasando. Llegué y parecía yo en una película. La pastora se quedó en el carro porque estaba con mi hija y no sabía qué estaba pasando. Y todo el mundo arrodillado afuera y esa muchacha estaba llorando en la silla porque se quedó atrapada. Yo no voy a decir cómo tú estás. Allá, así que tranquilo. Eh, Se quedó atrapada en la visión, en el vidente. No podía desconectarse. No podía. Y entonces a ella le pasó 2 cosas. Tenía heridas, que después lo vamos a hablar, y tenía el don activado. Entonces, llegué y cuando yo vi, lo primero que yo, está ahí. Y yo dije, no ves más. Cuando dije, no ves más, la desconecté de la visión. ¡Fum! Se me fue. ¡Fua! Se me desplomó. Y comencé a orar, comencé a tranquilizar su alma en Nefes, en Neshama. Pa, 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 pa. Y de momento, cuando se tranquilizó, que bregué con el área emocional, en Rúa, yo le dije, hija, ¿qué viste? Me dice, pastor, yo vi una mujer y yo vi un hombre. Y el hombre estaba teniendo a la mujer atrapada en el closet y la mujer se está derritiendo. Yo le dije, hija, es de Dios, vamos a orar a ver quién es. Le cogí la mano, comenzamos a orar, revela quién es, revela quién es. La pastora está al lado de ella.
Y de momento Chari se levanta y me dice un nombre. Voy a poner Petraca. Y Chari se levanta y dice Petraca. Cuando ella dice Petraca, al mismo momento a la pastora le llega un mensaje de texto. Me quiero quitar la vida. El don de revelación de la iglesia es genuino. Y cuando Dios lo revela el momento. No se tiene que fingir, no se tiene que automáticamente espiritualizar. Pasa de verdad. Cuando, cuando ella me dice Petraca, yo digo, todo el mundo, orar por Petraca. Y la pastora me escribió. Arranque comienza a llamar a esa mujer. Pero un don de revelación, un don de evidente. Y ahí tú ves que antes de tiempo, ya Chari tiene ese don de evidente. ¿Quién va a tener el don de evidente? Que no está en la escuela Kadosh, pero se ha despertado bien brutal y lo hemos tenido que canalizar. Bien brutal. Sí, ahí viene. Por ahí va, 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 va. La hermana Carmen tiene el don de evidente. Aparte de la hermana Carmen, eh, la esposa de Brian tiene el don de evidente. Se me olvidó. Celina tiene el don de evidente brutal. Nancy tiene un don de evidente brutal. A Nancy tú no le puedes hablar mucho, porque todo lo que tú le hablas lo ves. Nancy a Edo tiene un don de evidente muy fuerte. Sí, el don de evidente sí existe. El don de evidente es real. Pastor, ¿yo puedo pedir el don de evidente? Claro que sí. Tú puedes pedir los mejores dones. La Biblia te lo pide, pide los mejores dones. Pregunta hasta aquí, testimonio, lloraer, experiencia. Pastor, Dígame. dentro del don del vidente, a ver cómo explicarlo. Lo voy a contar, fue algo que a mí me sucedió. De esto ya hacen fácilmente como 20, más de 20 años hacen ya. Me sucedió que estábamos en mi país, en mi ciudad, y se estaba trabajando con la iglesia, se estaba construyendo, y después del almuerzo, volvimos a trabajar, pero volví yo primero y me subí a los andamios, me quedé sentado y en un momento el Señor o sea, sentí como que me sacaron de mi cuerpo Wow. y empecé a ver como que me estaban subiendo así hacia el cielo y empecé a ver cómo explicarlo, como que una voz me decía, te voy a llevar a Rusia. Pero así como a la altura de las nubes, más o menos una cosa así. Y cuando me estaba llevando, yo agarré y dije, pero no es más cerca, porque me estaba llevando hacia el este. Y yo dije, ¿no es más cerca por el oeste? Y me dijeron, calla. Y me siguieron llevando y yo veía el agua, veía tierra y de repente cuando llegué así, aparentemente era ese lugar, me mostró como si fueran muchos muertos. Se me mostraron, pero eran muchísimos que salían de la tierra, como si fueran zombies, una cosa así. Eh, y estaba en eso cuando de repente me dijeron, porque así hay mucha gente, están muertos en vida. Y de repente como que me trajeron pero de regreso fue
así en cuestión de segundos. Y de repente me quedé, o sea, sentí que estaba nuevamente en mi cuerpo y uno de los hermanos que estaba trabajando conmigo me dice, Mariano, ¿qué te pasó? Dice, ¿dónde estabas? ¿Qué pasó? Y no podía parar de llorar y le comenté, pero fue algo que fue especial, fue algo especial. Eso, ¿cómo se le llama? Mira, realmente puede llamarse el don del vidente, porque estás viendo, pero obviamente, ¿estabas despierto, estabas orando, te quedaste dormido o fue un de repente? Estaba despierto y está, como le dije, había terminado de comer, subí a los andamios arriba y estaba como clamando porque estaba ahí en la iglesia y de Ok, repente como que se me cerraron los ojos, o sea, no me dormí, o sea, ok. lo único que sentí como que no. Mira, yo sí creo en que el alma, el Ruach, el Neshama, se puede separar de ti. Y sí, Dios te puede, tu cuerpo está ahí, pero Dios te puede mostrar y elevar y llevarte porque te quiere dar una revelación. Sí considero que lo que tú viste fue una visión, fue un don evidente, pero como no puedo discernir porque no estaba en ese momento y no conozco el Mariano de esa juventud, pero también puede ser que Dios te puede dar una experiencia y sacarte del cuerpo y mostrarte algo. Y para eso también es el don del vidente, te muestra en alma, en conocimiento, en esencia, en percepción. Sí, eso sí puede pasar. Inclusive, eso que tú estás viendo de Rusia, yo no me sorprendería que fuera para lo que está pasando en este tiempo. ¿Y por qué Rusia por el este? ¿Y por qué esto? Pero realmente sí, Dios te puede sacar o, un momento de oración y de meditación, tomar tu alma y elevarte a una atmósfera espiritual. Pero en el caso tuyo no fue una atmósfera solamente espiritual, sino fue una región, una dimensión en esa área específicamente. Y ahí tú puedes ver un mensaje específico para ese tiempo o para este tiempo que Dios te quería revelar. Y si yo fuera tu mentor en ese tiempo, y ahora que soy, ¿verdad? Tu pastor, te diría, nunca pares de preguntarle al Espíritu Santo, ¿por qué me hiciste llevar ahí? Va a haber respuesta, Mariano. Y creo que la respuesta va a ser mucho más impresionante de lo que tú piensas, porque tocaste fibra y conocimiento que en el mundo espiritual es bien simbólico, es bien real, pero si eso es un don del vidente, viste, lo percibiste, estaba en tiempo de meditación, tenía los ojos abiertos, digo, los ojos cerrados, pero estaba consciente. No, no solamente el vidente ve con los ojos abiertos, también el vidente puede ver conscientemente con los ojos cerrados. Y eso es el don del vidente también. ¿Alguna otra pregunta, comentario, experiencia? No tiene que ser pregunta, pero fluya. 5, 4, 3, 2, 1. Pastor, Dígame. otra cosa, porque me pasó el domingo, porque yo casi siempre suelo estar con los ojos cerrados. Ajá. Y, y el domingo, o sea, Dios no me permitió estar con los ojos cerrados, o sea, estuve toda la predicación con los ojos abiertos, pero, o sea, podía ver todo lo que usted estaba predicando, o sea, o sea, la predicación, como si estuviera viendo una película, pero con los ojos abiertos. Y en un momento, cuando usted habló de de los endemoniados, o sea, que cuando usted dijo, Cristo llegó allí y los endemoniados estaban y dijeron, no nos atormentes, o sea,
estaba viendo como que ellos se tiraban a tierra, se postraban en tierra y levantaban sus manos así como con miedo, como cubriéndose que alguien les fuera a pegar, como que alguien les fuera a hacer algo. O sea, estaba viendo eso así, pero lo veía tan real, que estaba ahí Eso también puede ser un espíritu de conocimiento o de sabiduría que se esté manifestando, porque hay mezclas de dones. Tú puedes tener el don del vidente y se mezcla con el don de discernimiento, el don del vidente y se mezcla con el don de conocimiento. Y también hay momentos que tú estás estudiando la palabra, orando, o alguien está predicando, y a lo mejor tú puedes ver la cruz. Y hay momentos que Dios te puede transportar en un momento histórico y lo puedes ver de una dimensión como si fuera real. Ese también es el don del vidente. Trasciende, te transporta, lo puedes dominar. Ay, yo tengo experiencia de que en los retiros allá en el Yunque que nosotros hacíamos, una joven, estábamos con el pastor Otoniel, no es Otoniel Font, pastor Otoniel allá de Fajardo, y él trae una predicación de la cruz, pero eso es otra cosa, eso es otra cosa. Y está hablando de la cruz, y cuando estamos en un momento de oración, él sigue predicando de la cruz, pero nos pide que lo cierre los ojos. Y de momento hay una muchacha que comienza a gritar en medio de la predicación, porque dice, le vi sus manos, pero en un estado de histeria, le vi sus manos y todo el mundo, ¿qué pasó aquí? Y cuando llegamos al tiempo de noche, ella nos testifica que cuando está predicando, ella ve un lugar que es como si fuera Nazaret, pero que era bien antiguo, y que de momento ella estaba como perdida en la multitud, y de momento en una mano ensangrentada cayó al suelo y podía ver todas sus manos totalmente ensangrentadas y en llaga. Y para ella eso fue bien impresionante, pero Dios la transportó en ese tiempo, Dios la transportó en un momento de la historia a verlo a él y el sacrificio de él. Sí, eso puede pasar. ¿Ok? ¿Algún otro comentario? Pedro, Coralis, ¿estamos todos bien? ¿Entendation a la mention? Ok. ¿Dónde inspiración? Uy, qué feo me quedó eso. Me perdonan por eso. ¿Dónde inspiración? Estos dones se enfocan en la edificación y el servicio a la comunidad y los de los creyentes y los creyentes. Ahí cabe don de inspiración, don de profecía, don de enseñanza y don de servir. Pastor, pero el don de profecía no es el don de revelación. No, porque es un don inspiracional, te inspira a la profecía, te inspira al creyente. El don de profecía está atado a un país, a una persona, a un propósito. El don de profecía nunca es tuyo. Por eso es un don inspiracional que viene para romper, para destruir, para arrancar, pero también viene para plantar, para edificar y para levantar. Lo vamos a ver en el transcurso de las próximas clases. Don de enseñanza es un don de inspiración. Hermano, si yo no estuviera inspirado para enseñarle, yo no estuviera aquí. Yo no estuviera durmiendo como con mi peluche Winnie the Pooh. Yo no estuviera aquí. Don de servir. ¿Y el don de servir es inspiracional? Sí. El don de servicio viene del don de inspiración. Para servir tú necesitas dedicación e inspiración. Cuando tú no tienes inspiración en tu servicio,
vas a lastimar, lo vas a hacer de mala gana, lo vas a hacer arrastrando los pies, no vas a servir. Pero cuando tienes la inspiración, sirves con plenitud. ¿Preguntas hasta aquí? 5, 4, 3, 2, 1. Ahora sí, el que todos nos gusta. ¿Dónde poder? ¿Dónde poder? Ayúdame a predicar. Ok, ¿dónde poder? Estos dones permiten manifestar el poder de Dios para sanar, liberar, realizar milagros. Don de fe, la capacidad de creer en Dios y en sus promesas. Es la capacidad que tú escuchas a gente y te aumenta la fe. Es la capacidad que hay un poder en la fe que puede trasladar montañas. Hay un poder en la fe que puede que las cosas se materialicen. Ese es un don de impartición de la fe. Un don de sanidad, la capacidad de sanar a los enfermos. Eso es cuando tienes dolor de cabeza, cuando te duelen los riñones, cuando expulsa las piedras de tus riñones, alaba a Dios. Y tú dices, piedras en el nombre de Jesús. Él dice, los riñones van a ser sanos en el nombre de Jesús. Alaba a Dios, Grisel, en esta hora, métete Dios. Don de poder y de milagros. Ese es el don de sanidad y don de milagros son dos cosas diferentes. No, don de milagros. Porque Jesús hizo milagros. Piernas totalmente quebradas. Son totalmente restauradas. Eso es un milagro. Donde no había ojo, se materializa el ojo. Eso es un milagro. Donde no había dientes, le crecen los dientes. Eso es un milagro. Donde la persona estaba muerta y resucita. Eso es un milagro. Sanidad viene de lo natural. Milagro viene de lo sobrenatural. Tenía dolor de cabeza y vino por ahí, viene una sanidad, viene de lo, toca lo natural y lo sana. Toca tus tejidos y los sana de una enfermedad. Milagro sobrenatural. No tenía nariz y le creció la nariz. Milagro. Por eso yo sí creo en los milagros financieros, donde tú no llenaste para recibir un cheque y de momento te llega un cheque. Milagro. Don de lenguas. Aquí viene lengua en español, en inglés, en chino y lenguas angelicales. La capacidad de hablar en el espíritu y la capacidad de tú sin saber y tener otro lenguaje, hablar en otro idioma. Pastor, ¿eso pasa? Totalmente sí. Eso pasa. Poder, don de interpretación de lenguas. Yo he tenido hijos espirituales que están aquí conmigo, que me han testificado, pastor, usted estaba hablando en lengua y yo pude entender y comprender todo lo que usted estaba diciendo. Don interpretativo de lenguas. Ay, santo. Eso es don interpretativo de las lenguas. Y se me fue esto. Gracias. Déjame ver aquí qué pasó aquí. Dios mío, Padre Santo. Ok. No sé qué pasó aquí.
Aquí vamos. Ahí ya se acabó. Preguntas hasta aquí acerca de los dones. Aprovecheme, ya lo puedo ver a todos. Pastor, un profeta tiene que tener dones. Sí. Uno, no, tiene que tener más de 4 y desarrollado. 4 y más desarrollado. ¿Está bien? Todo eso viene en el examen. Hasta ahí. Pregunten, sacrifíquese. ¿Alguien quiere decir algo? Misericordia. Entiende las lenguas, entiende los profetas, entiende las 3 divisiones para que se haga mucho más fácil entender los dones del Espíritu. Cuando entiendes los dones del Espíritu, en esas 3 capacidades, se te hace más fácil dominar los dones. Porque siempre tiene los dones como que esparcidos. Pero cuando los agrupas en estas 3 categorías, los puedes dominar. Los puedes dominar. Los puedes entender. Ariel, ¿estamos bien? Chari, ¿estamos bien? Adriana, ¿estamos bien? Grisel, ¿estamos bien? A ver. Pregunta, comentario para cerrar la clase. Sobre una hora nada más, decimos, unas 2 horas. 2 horas. Está bien. Vamos a orar para hacer despedido. Pastor, Dígame. quería que orara por mí y por Pacheco porque mañana es nuestro 8º aniversario. Qué bueno. Y son 8 añitos, no sé quién merece el premio, si era yo la. Los dos merecen Él el dice, premio. Los él dos dice que merecen el premio. Muchas felicidades. ¿Cuántos son? 9 años. 8. 8. Vamos para 8 años, ¿verdad? 8 de nuevo comienzo. Vamos a estar orando por eso. ¿Alguien más? Comentario, crítica, no entendí, pastor, repítelo. Ok, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te alabamos, Señor. Te bendecimos, te glorificamos, te damos gloria y honra. Señor, cerramos esta clase entendiendo y comprendiendo, Padre, que tú nos llamaste para ser formados profetas, que tú nos llamaste para profetizar tu palabra, que tú nos formaste, Señor, para, aleluya, establecer tu reino y levantar a otros. Señor, que el manto tuyo caiga sobre nosotros, que tú despiertes los grupos de los dones del Espíritu Santo sobre nosotros, los dones de poder, los dones de inspiración, el don, Padre, de revelación caiga sobre nosotros. Te pido, mi buen Dios y Espíritu Santo, que sea tu palabra enfocándonos a lo que tú quieres enseñarnos, Espíritu Santo. Espíritu Santo, te pido, mi buen Dios, Señor, que tú vayas, Señor, con todos nosotros, que podamos meditar en tu poderosa palabra, que podamos meditar, Señor. De igual manera te presento, Señor, a Mariela, Señor, y a Pacheco, Padre. Te pido, mi buen Dios, que tú los ayudes de una manera especial, Padre, que seas tú, Señor, bendiciendo su matrimonio. Llévalo a la excelencia, Padre. Abre puertas que solamente tú puedes abrir. Cierra puertas que solamente tú puedes cerrar, Padre. Y te pido, Dios, que en esta nueva temporada, el número 8 significa nuevos comienzos. Que comiencen, Señor, a experimentar amores como nunca antes, una conexión como nunca antes. Que esté, Señor, lo mejor del cielo en esta temporada y todo lo que tú les prometiste. En el nombre poderoso de Jesús. Te pido por Jelly, por Benito, bendícelos, guárdalos, cúbrelos. Te pido por Mariano de una manera especial, guárdalo, cúbrelo por Nancy, por Chari, por Joel, por Adriana y por Helpi, Señor, por Luceli y por Pedro, por Coral y Señor, y por Edwin, por Carmen, por Andrés, Padre, por Ité y por Luis, Señor. Señor, que sea tu Espíritu Santo con todos nosotros, con nuestros hijos, Padre. Y declaramos que llega un momento de
impartición sobre nuestra vida, danos la sabiduría, despierta nuestro conocimiento y que podamos ver tu gloria sobrenaturalmente en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te pido por lo que no han hecho la maqueta, dale la visión, la provisión y la fuerza para que continúe haciendo la maqueta, Padre. Y lo que la tienen desarrollada, Padre, dale experiencia en tu lugar secreto. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y gracias. Vamos, mis hijos, ya voy a enviar las clases, las preguntas sobre esta clase en unos cuantos días. Contestan, le vamos a seguir repasando y cualquier pregunta me dan saber. Y nos vemos oficialmente en mayo 10. En mayo 10 es la segunda clase presencial que hablaremos sobre mística, sobre Midrash y sobre todo esto. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Nos vemos, mis hijos. Hablamos. Dios les bendiga mucho.